día que llamé el lunes para que me llenara los papeles, Ajá. no pudo ver, hasta las 2 de la tarde empezó a trabajar, entonces se lo fui a dejar el lunes. Y me dijo, tiene que dejarlo, me dijo la muchacha, lo vi a él y le expliqué, ¿verdad? Pero me dijo la secretaria que tenía que esperar que él me lo llenara porque tenía demasiado paciente. Sí. Y ayer me llamó como 15 para las 12, que ya me los había llenado, pero entonces le dije, entonces, ¿a qué hora llego? No, me dijo, yo hoy salgo a las 12 y el doctor también, entonces, como hoy hubo feriado, hasta mañana lo voy a poder coger. Ah, bueno. Pero yo, como les digo, sentir no siento nada, ¿va? No tengo ni dolor de cabeza, ni ningún malestar, lo único que tengo es ese olor en la nariz, que no es todo el día, es por ratos, pero es lo único, de ahí yo estoy súper bien. Bueno. ¿Y con quién vas a ir a hacerte el examen ese? Hildy Boyen me ofrecieron acompañarme para que no fuera sola. Bueno. Entonces, sí. Sí. Bueno. Bueno. O sea, José, que no solo a vos te hacen favores, a mí también me llevan lo suyo a Vargas. Ah, ¿verdad? Ya me voy a ir a Tegu yo. Para que no, ahí tengo a Juan. Véngase. Está esperando, véngase. Cuando yo he sido la que me he enfermado, entre Nena y Juanita me han llevado a todas partes. Han sido mis mamás. Mamaces. Mis mamás. Sí. Eso es lo malo de que no vivamos en el mismo lugar todas. O todos. Aunque la mayoría están ahí. Solo Nene y yo somos los que estamos afuera. Ay, Toño. Sí. No, viene el martes. Viene el martes, está contento, sí, pasando con sus hijas y sus nietas allá. Bien contento. Ya hacía 7 años que no iba, dice. Eso tenía yo de no haber ido a Estados Unidos hasta el año pasado. Sí. Bueno, pero Rocío vino 3 veces en ese tiempo. Sí. ¿En Gran Checha con Rocío, chica? ¿Ah? He estado en Gran Checha con Rocío toda la tarde. Ah, bueno. Qué bueno. Así me dice que cuando vamos a llegar las 3. Vos, Juanito y yo. Sí. Para llevarnos a todas partes, dice. Ya vamos a planearlo. Sí. ¿Quién es? Ah, Lili, qué bueno. Hola, Lili. No tiene el micrófono. Sí. Lili es gran amiga de Toño. Ah, sí. Cuando vivía Toño aquí en San Pedro, él iba a comer a cada rato donde Lili y Hans. Bueno. Ah, pues sí lo conoce. Sí, eran grandes amigos. Qué bueno. Ella es la primera vez que va a estar aquí con nosotros. Ah, vale. Vale. Sí, eso es lo que se mueve, ¿verdad? Sí. Yo creí que solo se miraba, pero no sabía que yo oía. Qué barbaridad. Yo no lo oigo. Lo que se oye. No se oye tanto. El ventilador de doña Nena. Si no, no aguantan. Aquí ha estado haciendo un calor terrible y no hemos tenido luz ni agua. Ay, no.
Qué horror. Comprate un Mira, plato de estos, ¿ves? Comprate un plato de estos para que te eches en la cara. De broma. Sí, los ventiladores hacen mucha bulla Sí, para ponerlo ahí. a Leslie ya la descontrolan, el sonidito del ventilador. Sí, yo no me puedo dormir si está sonando. Tengo dos en el estudio y si no los tengo prendidos es al revés, más bien. Si hace Pero ya, falta. ya estoy acostumbrado. Sí, sí. Ay, tú la negra, qué guapa. No se oye, dice Gladiola. Ya cortó. Hola. Gladys, contéstame el piropo, por favor. Sí, Me oyen. Sí, sí. te oímos. Es que no han, oigo súper no han entrado Ahí Rafael, está, ahí está. conectado. no entró Rafael ni Normita, Están los huyó en su... pero ya me mandó Rafael que sí, que ya va a entrar. ¿Y qué tal, Gladys? ¿Gladiola? Tiene Ujú. apagado. No me oye. Ah, sí. No, esa, ok. No les oigo. Sí, Yo, yo no lo oí. Yo no lo oí. No, sigo aquí sin pasaporte. Sigo aquí en Honduras porque no me han regresado el pasaporte a la embajada americana. Estoy esperando que me den la visa americana. Ah, bueno. Sí, sí. Belice no es un país centroamericano. Ellos tienen relaciones con el Commonwealth y con el Caribe. Con todo lo que es Jamaica, Trinidad y Tobago, todos los países, pero con Centroamérica ellos casi no tienen ninguna relación. Es decir, te piden pasaporte para entrar. Ya llevo 2 meses aquí, esperando. Ah, La embajada sí. nunca da fecha, Boya. Qué bárbaro. La embajada americana nunca da fecha de cuando entregue el pasaporte. Se está tardando más tiempo de lo que tardaba antes, eso sí. Pero ni modo, hay que esperar. Y si lo pido el pasaporte, me lo mandan, pues sin visa. Pues. Sí, Entonces, sí. ni modo. Así me dijeron cuando llamé por teléfono que si quería el pasaporte me lo mandaban, pero sin visa, que Imagínate. no había tiempo y que tenía que esperar. Bueno, Dios dirá. Dios Entre al 2 y 3 control. meses. Parece que no.
Yo estoy claro, yo no pregunto porque yo no tengo dudas. Pues. Pregunta directamente a quien quieres preguntarle. Entonces, yo si pedís ideas de cómo hacer, preguntarle a quién quieres que hable. O sea, a quien quieres que hable, decirle, fulano de tal, ¿qué pensás de esto? Sí. Sí. La reunión pasada yo sentí que la gente participó bastante, como estuvo como más libre para preguntar y para participar. Me imagino que a veces la gente, ah, sí, no, y me imagino que a veces uno es porque tal vez a la gente le da temor expresar su tal vez no acuerdo con lo que está enseñando o no lo entendemos. Y como decís vos, al quedarnos callados es más difícil para vos y para Toño saber cómo evacuar cualquier duda que podamos tener o cualquier inseguridad. Yo cuando tengo algo que preguntar, pregunto y cuando tengo algo que comentar, comento, ¿va? Pero Yo personalmente cuando tengo una duda pregunto y comento también. Pero sí, yo te entiendo lo que vos decís, pero la gente, es bien difícil hacerla hablar cuando la gente no quiere hablar. Yo creo que, yo creo que la pantalla cohibe. Yo creo que si estuviéramos en una sala y estuviéramos todos sentados allí, sería más fácil. Pero el hecho de estar en una pantalla, eso como que lo cohibe a uno. Sí.
¿Qué espera Jesús de sus seguidores? Es parte de su plan que nos preocupemos más por mantener a las personas que nos escuchan dentro de nuestra iglesia, sacrificando exponerlos a la verdadera enseñanza del Evangelio completo de Jesucristo. ¿Cómo alcanzar a esta generación actual, especialmente aquella parte de ellos que no gusta de los templos o de reuniones religiosas? ¿Cuál es el plan de Cristo? Buenas preguntas. Ojalá podamos, cada uno de nosotros, darles respuesta a la mayoría de ellas, si no es que no a todas ellas. Buenos días a todos. Seguimos estudiando Marcos 9. Los versículos 30 al 32 vuelven a presentar a Jesús profetizando el futuro del Hijo de Dios. La traición de que será objeto en pocos días, la muerte que se avecina a manos de los hombres que, creyendo hacer un favor a Dios, le llevarán a morir en una cruz y la resurrección gloriosa de entre los muertos que sucederá en tan solo 3 días después de su muerte. ¿Cómo reaccionan los discípulos a esto? Por alguna razón los discípulos parecen olvidar todo lo acontecido y no tienen entendimiento para tener la perspectiva correcta de los tiempos que están viviendo. Siguiendo con Marcos 9, hoy veremos ciertos puntos importantes que tienen que ver con nuestra práctica del cristianismo, tal y como Cristo lo planeó. Él quiere que le sigamos, pero, que sobre todo, aprendamos cuál es la manera correcta de seguirle. El primer punto que Marcos nos relata es la tentación de vernos como los más importantes en la obra que hacemos. El reconocimiento y la posición que Dios nos otorga al servirle toma una importancia que puede obscurecer nuestra visión de lo que hacemos para Él y el por qué lo hacemos. Los líderes que se levantan en los ministerios cristianos, a veces son atrapados en esta idea de que lo que hacemos nosotros es mejor que lo que hacen otros siervos o viceversa. Vemos nuestro trabajo con desdén y quisiéramos el ministerio de otros. Comenzamos sirviendo al Señor de todo nuestro corazón, reconocemos que somos sus siervos y que lo que hacemos en la obra, lo hacemos todo para Él, pensando en Él, solo en Él. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, la gran mayoría de los líderes en la iglesia, anhelamos ser reconocidos por los hermanos y por Jesús. ¿Quiero decir con esto que es incorrecto que una congregación ame a su pastor y lo tengan en gran estima? No hablo de la gente. El problema no es lo que los hermanos piensan de nosotros, sino lo que nosotros pensamos de nosotros. El peligro existe cuando los líderes mismos se creen el cuento de que son personas especiales y que sus obras son más importantes que las de otros. Creen a veces sin decirlo, que la iglesia es lo que es, porque ellos están al mando de todo. Creen que otros líderes no poseen el carisma para guiar al pueblo de Dios que tienen ellos. Esto es peligroso y le puede pasar a cualquiera. La historia que se nos relata es muestra de esto. El argumento es casi infantil e inmaduro. Los personajes de esta historia son ni más ni menos 2 de los 3 discípulos que presenciaron la transfiguración de Jesucristo, allá en el monte alto, Jacobo y Juan. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús siempre está pendiente de nosotros, no olvidemos eso. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió. Honestamente, ¿quién piensa así? ¿Quién entiende que uno es grande cuando es el más pequeño? ¿Cómo ser pequeño? Jesús les puso un niño en medio y les habló seriamente cuando dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En la mente de Dios, ¿quién es el más grande? Siguiendo la idea,
Marcos relata aún un punto que más adelante se convertiría en uno de los dolores de cabeza de las iglesias que se disputan las almas convertidas. Me refiero al sectarismo religioso. Hay entre nosotros, cristianos que se preocupan más por llevarse a los hermanos a sus iglesias que en cualquier otra actividad. La historia es como sigue. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta enseñanza sí duele. La idea central es aceptar que hay otros, fuera de nosotros, que están haciendo la obra de Dios también. Pero es que no creen como nosotros, pero es que no andan con nosotros, pero es que ni siquiera sabemos cómo llegaron a hacer esto. El sectarismo es peligroso. No nos permite ver que Dios está trabajando en otros lugares diferentes al nuestro y mucho menos nos permite percibir que quizá hay otros que lo están haciendo mejor y estamos perdiendo la oportunidad de aprender de ellos. ¿Has pensado alguna vez que sintieron algunos judíos que anduvieron entre ellos desde el comienzo? ¿Qué sintieron cuando Dios escogió a Pablo? ¿Cómo puede Dios usar un hombre perseguidor de la Iglesia? ¿Cómo es que le dio el apostolado a los gentiles? ¿Por qué no esperan que nuestra Iglesia los alcance? ¿Qué garantía hay de que no se perderán escuchando a estos líderes? Pablo es el ejemplo más sublime de alguien sin sectarismo alguno. El apóstol Pablo, en un tiempo menor a 20 años, levantó la mayoría de las iglesias de Asia Menor. ¿Cómo pudo cuidar de todas esas iglesias que él había levantado? ¿Cómo pudo hacer eso en tan poco tiempo? Pablo llegaba a una región, levantaba una pequeña congregación en unos 3 o 5 meses y después los dejaba en las manos del Espíritu Santo. Pablo no solo no era sectario, sino que conocía el valor de la dirección del Espíritu Santo en la Iglesia. Él nunca vio a otros líderes que Dios levantaba como enemigos o contrincantes suyos. Para él, todos somos consiervos en la obra que Cristo nos ha encomendado. Una experiencia interesante es la de Apolo y Pablo. En la iglesia de Corinto apareció un joven llamado Apolo, un hermano de origen griego, con un don especial para hacerse entender, muy carismático. Apolo se convirtió a Cristo y comenzó a compartir con los hermanos en Corinto. Con el tiempo la gente se acostumbró tanto a su estilo de enseñar, que prefirió escuchar a Apolo antes que a Pablo. Eso es como nosotros decimos, ¿saben quién va a enseñar hoy? La iglesia de Corinto había conocido el sectarismo. Los corintios escogieron entre Pedro, Pablo, Apolo y Cristo. Apolo desconocía algunas verdades básicas del Evangelio y su mensaje era incompleto. Desconocía sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, en lugar de prohibirle predicar o aislarlo del liderazgo, Priscila y Aquila, 2 miembros de la iglesia en Corinto y discípulos de Pablo, le tomaron bajo su cuidado y lo discipularon para que pudiera hacer el trabajo efectivamente. Pablo amaba a este hermano y aprovechó esta situación para decirle a los hermanos que el sectarismo es malo. Él les dijo que no era correcto decir que eran miembros del grupo de Apolo o de Pedro o de Pablo o todavía verse como miembros de un grupo sectario que se creía de Jesús. La iglesia es una sola y aunque es cierto que hay líderes que son lobos en medio de las ovejas, no es nuestro trabajo destruir su ministerio sino guardarnos de ser sectaristas. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Dejarlo hacer y deshacer la obra a su antojo? ¿No es mejor seguir el ejemplo de Aquila y Priscila? Queda para los comentarios. El sectarismo aparenta ser una actitud loable en cuanto a la congregación a que pertenecemos porque los sectarios siempre están viendo cómo atraen más gente a su corral y no perciben que solamente son ladrones de ovejas. En el sectarismo olvidamos que el cuerpo de Cristo es uno solo. En el sectarismo,
Caemos en la trampa de defender nuestra versión del cristianismo obviando las verdades del verdadero Evangelio de Cristo. La enseñanza central de Jesús es recibirnos unos a otros de la misma manera en que recibimos a un niño. ¿Cómo lo recibes tú? Esta porción siguiente es difícil de asimilar, pero con la ayuda de la revelación de su Espíritu Santo, podremos entenderla. Primero que nada, debemos aceptar una verdad que nos cuesta ver muchas veces. Jesús hablaba con mucho amor, pero también con mucha firmeza. En ocasiones, sus palabras nos ofenden porque nos hemos acostumbrado a verle solo como el amoroso Jesús. Aceptar las palabras ásperas de Jesús son la puerta a la revelación correcta de su persona. Jesús dijo: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. ¿Esto es literal o simbólico? ¿Ocasión de caer? ¿Qué significa cortarlo? Lo veremos en la reunión.
No, todavía no. Yo no, por lo menos. Está, Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. sí. Básicamente es lo que Jesús vino a hacer. Dice que él vino a servir, no a ser servido. Pero normalmente nosotros en las iglesias lo que vemos, ¿verdad? Es que el líder es el que tiene la autoridad, es el que gobierna la vida de muchas personas, que les da directrices de qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Yo me acuerdo muchas veces en Amor Viviente, por ejemplo, cuando nosotros teníamos que ir a evangelizar y un montón de veces los líderes se sentaban a platicar en el parque y todos los demás íbamos a tocar las puertas a las casas y todo, porque ya están como en una posición superior, o sea, ustedes hagan lo que yo les voy a decir que hagan, pero el concepto de Cristo no era ese, el concepto de Cristo era que el llamado que nos había hecho era para servir a los demás, ¿verdad? No para ser servidos nosotros. Entonces no pueden haber posiciones de que yo soy mayor, ¿verdad? O yo soy mejor. No, como que se endiosan también, ¿verdad? Como que yo soy mejor que todos y no son nada humildes. Entonces aquí cambia la cosa, ¿eh? Que Dios le está diciendo, yo les voy a lavar los pies a ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Tienen que irse a la cola, al final de la cola. Si alguno quiere ser el primero, dice, ser el postrero de todos y el servidor de todos. Que, que tomó al niño, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe, sino al que me envió.
¿Qué me va a enseñar el niño? Mm, sí, Cuando alguien, cuando alguien tiene una necesidad, por ejemplo, escucharlo, pues, ¿cómo se llama? No decir, no tengo tiempo, no. Date el tiempo y escucharle y si puedes ayudarlo, lo ayudas, ¿verdad? Tratarlo como la persona que es, ¿verdad? Aunque por muy humilde que sea, puede ser eso, ¿verdad? es que perdón, nos lleva aquí a escritura donde dice que no tengamos más alto concepto de sí del que debemos tener. Y si no tenemos un concepto más alto del que debemos tener, vemos a las personas sin acepción de personas, ¿va? Eh, yo puedo estar en la oficina y la señora de limpieza darme en un momento oportuno una lección, como me la puede dar mi jefe. Entonces, no hay posiciones. Todos estamos dentro del cuerpo para cumplir una función, pero dejamos de ver eso porque llega un momento en que nos creemos más de lo que realmente somos. Nos creemos de que yo tengo más experiencia, que yo conozco más de Dios, que yo conozco más la Biblia, que yo soy una persona más espiritual. Y a la hora de las horas, nada de eso es importante para Dios. A Dios le interesa mi relación con Él para poderme utilizar dentro del cuerpo donde Él me quiera utilizar, ¿va? Voy a
superiores. Algunas veces los vemos superiores y dejamos de ver la necesidad real que la persona tiene. Sí, yo lo que quería decir es que dijiste que diéramos un ejemplo de qué era eso de ponerse en la cola. Antes de dar el ejemplo, quiero decir que para ponerse en la cola o para ponerle atención a alguien se requiere de amor por aquella persona más que por uno mismo. Porque el ejemplo que yo voy a poner de ponerse en la cola es el de una mamá o el de un papá. Cuando hay una necesidad, cuando no hay suficiente comida, cuando primero son los hijos, porque es lo que más uno ama. Y uno va para la cola. Si una persona, tu mamá, por ejemplo, tenía 7 hijos, que coman los 7. Y después, por último, si queda algo como yo voy para la cola. Creo que es una necesidad sine qua non que para poder poner al otro primero, tengo que amarlo. No se puede hacer sin amor, porque de otra manera es hipocresía. Sí, en ese ejemplo que usted dio del hospital, ahí posiblemente la gente pensó que René estaba en un lugar tan alto que no necesitaba de nosotros. O sea, pero si es al revés, yo sí necesito porque yo soy gato. Entonces, a mí sí vengan a visitarme. Yo lo que sí pienso de eso de ser el último y poder servir es que solo podemos ser el último y podemos servir cuando no nos hace falta nada. Pero no me refiero a lo de afuera, me refiero a lo de adentro. O sea, en el Salmo 23 dice que la copa, en español no me lo sé, pero overflows. Si nuestra copa Rebosando. no está rebosando, ¿qué le podemos dar a los demás si nuestro vaso no está lleno? Entonces, si estamos en el último lugar, digo, primero viene lo que usted dijo, la actitud de preguntar, ¿verdad? La actitud de ponernos en esa, como dice doña Hilda, de amar a la gente. Pero si amamos a la gente, si pongamos que existe cierta como falsa humildad, ¿verdad? Pero somos un vaso vacío. No importa que estemos de último, porque lo que tenemos de dar no refresca a nadie. O sea, si, como usted dijo, cuando Toño dejó el cigarro es porque alguien más importante lo sustituyó, ¿verdad? En nuestro punto, si algo no sustituye esa necesidad de siempre ser primero, ¿por qué quiero siempre ser primero? Porque estoy necesitado, ¿verdad? Si Dios no suple esa necesidad en mí, yo creo que yo no puedo servir a los demás porque tengo ese instinto de autosupervivencia, que yo voy primero. Pero cuando yo tengo la plena confianza que Dios me ha dado todo a mí, que pase lo que pase, Dios está conmigo y lo que quiere es que yo le ayude a esa persona, a mí me sobra que darle. ¿Por qué? Porque a mí ya me está cuidando Dios. Pero si yo no tengo a Dios, si yo lo sustituí por una persona, si yo lo sustituí por una religión, si yo lo sustituí por un hábito, como llegaron los escribas en el capítulo pasado, que por qué tus discípulos no hacen esto. Va a llegar el día donde eso va a salir a la luz y lo que se me va a decir es si yo no tengo a Cristo en mí, todo eso es falso. O sea, yo no puedo dar. O sea, yo no puedo dar ese sustento espiritual, eso que viene de Dios. Entonces, sí creo que es de ambas cosas, Boya. Creo que es esa actitud, pero esa actitud solo viene cuando Dios nos quita que necesitamos de los demás. ¿Sí me entiendes? O sea, que yo dependo de, como decía usted al pastor, que el pastor va por encima del Espíritu Santo. O sea, que tengo un librito que es más importante que lo que me puede decir el Espíritu Santo, etcétera. ¿Sí? Solo así es donde yo encuentro ese balance. Ojalá que me haya explicado bien.
Voy a. Pero ahí sí estoy un poco confundido, porque ¿cómo se llama? Esta gente escuchaba a Jesús, pero no eran parte de los apóstoles, no eran de los 12, ¿verdad? No tenían esa comunión cercana que tenían con Cristo, por lo que entiendo yo, ¿verdad? Sino que escuchaban y lo que ellos captaban lo repetían posiblemente. Pero también no puedo pensar también que tenían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no llega hasta Pentecostés, ¿ves? Entonces, ¿cómo se llama? Sí, pues sí, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo también no estar seguro de que estuvieran dando el mensaje correcto? Y solo es de escuchadas, pues, Yo creo, buenas noches, yo creo que la situación acá, tanto la parte esa discusión que tenían a ver cuál de ellos era el, como quien dice, el número 2, ¿verdad? O sea, el que lo iba a sustituir. Como también este otro ejemplo de esa persona que estaba, evidentemente, si estaba predicando la palabra y estaba realizando actos como los de Jesucristo, pues es que estaba haciendo, no andaba muy equivocado, pero por el simple hecho que no lo seguía los apóstoles, pues lo estaban molestando. Estos son actos y consecuencias de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Ni más ni menos. Y no ha sido, digámoslo así, un problema solo de la iglesia cristiana. Esto ha sido un problema de la humanidad, ¿verdad? La humanidad en sí, pues, trata de que uno sobresalir encima de otros. Si no, miren ustedes el famoso, bueno, la otra religión que es también grande, que es el islamismo. O sea, la historia nos dice que cuando estaba el poeta Mahoma y muere, entonces en determinado momento, ahí como que se empezó a vislumbrar quiénes iban a ser los líderes. Y ahí es donde unos empezaron a decir, no, los líderes tienen que ser las familias del profeta Mahoma. Y otros decían, no, los líderes tienen que ser los generales porque son los que han andado con él. Y ahí es donde hasta la fecha, dentro del islamismo, existe lo que se llaman los chiitas y los sunitas, que muchas veces hasta se pelean entre ellos, ¿verdad? O sea, la naturaleza del ser humano, pues, prácticamente podemos decir que es la que arruina la obra, ¿verdad? Y eso es así, pues. En el audio que se nos envió, mencionan el caso del famoso Apolo, ¿verdad? Que andaba por ahí también predicando. Y la situación dentro de la iglesia cristiana, tenemos un montón de ejemplos donde se ha dividido. Han habido guerras, han habido luchas internas y algo así, precisamente por mantener ese deseo de que yo quiero ser el jefe de todo, ¿verdad? La naturaleza humana es lo que lleva a eso, ¿verdad? Definitivamente. Me llamó la atención en el audio que se nos mandó para escuchar, de que el que habla en el audio le dedica bastante tiempo a esta situación, ¿verdad? Cuando, pues,
para mí la respuesta es que es la naturaleza humana, ¿verdad? De una u otra manera, Dios sabe que nosotros somos una materia, pues que no es exactamente la más adecuada, sin embargo nos usa y pues ahí estamos siguiendo. Ahora, volviendo a lo que era el audio, me llama la atención que un audio como de 15 minutos dedica bastante tiempo a esta situación. Sin embargo, la parte del versículo 42 en adelante que habla de las ocasiones de caer, que yo creo que es bien importante. ¿Por qué? Porque verdaderamente esta palabra nosotros debemos de tomarla en nuestras vidas y saber que todos nosotros tenemos algo que nos puede servir de ocasión de separarnos de Dios, separarnos de su obra, ¿verdad? Y debemos de analizar bien que eso que dice ahí de que cortarse la mano y botarla para que eso no sea nuestro tropiezo, pues no necesariamente puede ser una mano, pero puede ser un trabajo que nosotros consideramos que es bien importante, que nos encanta. Sin embargo, ese trabajo puede estarnos orillando a, sea dar ocasiones de caer, puede ser una relación, puede ser una misma bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, a mí me da más la impresión que debemos de analizar y aprovechar este tiempo que tenemos ahorita para analizar esa parte de Marcos que habla de las ocasiones de caer, porque eso es donde la palabra va a hablar a nosotros, a nuestras vidas, cada uno, para que verdaderamente nosotros entendamos, pues, en nuestras vidas, cuáles son las situaciones que tenemos, ¿verdad? Que nos pueden hacer caer, ¿verdad? Sí, sí, ahí en el audio básicamente eso es lo que se pone, ¿verdad? Las ocasiones de caer, que sea un tema de discusión dentro de la reunión, ¿verdad? Porque es la parte importante, todo es importante, indudablemente, pero básicamente ahí es donde estamos, qué nos amarra, qué nos detiene, qué nos es una ocasión de caer, ¿verdad? Y ahí podemos compartir experiencias, ¿verdad? Que nos puedan mostrar qué dejar para poder no tener tanto obstáculo en el servicio a Dios, ¿verdad?
Disculpa si estoy otra vez sobre esto. Fíjate, Boya, de que esto es tan real, tan cierto. La palabra que dice aquí, ¿verdad? Que el que quiere ser primero, tiene que servir, tiene que ser servidor, ¿verdad? Que hasta inclusive es bien interesante porque en determinado momento, en la doctrina del derecho administrativo al empleado público, se le cambió el nombre y se le puso servidor público. ¿Por qué? Porque se suponía que estaba para servir. O sea, se supone que desde el presidente hasta el último servidor público están para servirnos a nosotros, los gobernados, desde el punto de vista del derecho administrativo, así es. Pero ¿qué es lo que sucede? Vemos nosotros cómo solo toman posesión y ya empiezan a andar en carros blindados, a andar con privilegios, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, estas son las situaciones que muchas veces suceden dentro de las iglesias, ¿verdad? Se consideran porque ya tienen cierto tipo de autoridad, que tienen entonces privilegios y hay cosas que ellos no los pueden hacer y que los deben hacer otros, ¿verdad? Y ahí, ese cambio de actitud es donde viene la debacle de todo. Es más, para que nosotros veamos un ejemplo en la vida común y corriente de esto que estamos hablando, este señor presidente Mujica que tuvo Uruguay, es una persona que es una ave rara prácticamente, ¿verdad? Lastimosamente el hombre ahorita está enfermo, entonces está limitado, pero ese hombre solo salió de ser presidente y en un montón de universidades de los Estados Unidos y de Europa lo llevan y lo sientan al frente de un auditorio lleno de estudiantes porque la gente quería escuchar qué era la manera como él pensaba, ¿verdad? Entonces, ¿quién era ese individuo de que nunca vivió en la casa presidencial, que nunca anduvo en el carro presidencial, sino que andaba en su chacra, como decía él, o andaba en una cucarachita de los años 70? Entonces, ¿qué era la manera de pensar y cómo era que esta persona, que tenía esta persona que era tan diferente de los otros gobernantes del mundo? Pues, que no quería andar con privilegios, sino que quería andar como un ciudadano común y corriente, ¿verdad? O sea, lastimosamente, esos son casi como la excepción, ¿verdad? Cuando verdaderamente deberían ser la regla. Entonces, en el caso del espiritual, ¿verdad? Alguien que ya tiene algún tipo de autoridad espiritual por cualquier motivo, más bien, en vez de tomar posiciones de autoridad, debe de ponerse, como dice ahí en la palabra, ¿verdad? Ser el mayor servidor, ser el que está más dispuesto de que cualquiera que lo llame, si bien es cierto, ya va a almorzar, dejar su almuerzo y ir a atender esa necesidad, ¿verdad? Se supone que así debería ser.
Pues que como que estoy aprovechando que no está Normita para hablar de Casta por los codos. Entonces, no, pero es que si me dan mucha confianza, no lo voy a dejar hablar. Fíjese que aquí realmente... Sí, 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 sí. Sí, fíjate que realmente esta palabra, como bien dice Boyan, hay veces suena pesada, ¿verdad? Hay veces suena grosera, pero la realidad, la palabra lo que nos quiere decir es que cualquier cosa que tengamos nosotros en nuestras vidas que pueda estar significando motivo de caer, mejor quitémoslo, ¿verdad? Habla de una mano, habla de un ojo y cosas así, pero verdaderamente puede ser una relación que nosotros queremos, puede ser un trabajo que nosotros queremos, puede ser inclusive una bendición que Dios nos ha dado, puede ser algo que nosotros hemos estado pidiéndole a Dios y de que Dios nos la dio. Sin embargo, ya cuando la tenemos, nuestro corazón se pone en la bendición y no en el dador de la bendición. Entonces ahí es donde verdaderamente es que nosotros tenemos que escudriñar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es eso que ha estado ahí y que posiblemente está todavía, que ha significado para nosotros antes motivo de caer y de que posiblemente ahí lo tenemos ahí al lado todavía, que no nos queremos deshacer de él, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde sí realmente tenemos que hacer escudriñar en nuestros corazones, porque verdaderamente la palabra que dice ahí es dura, es cruda, pero es la realidad. Es preferible eso. O si no, miren la famosa del hombre rico, ¿verdad? Sus riquezas lo hicieron de que se apartara de la palabra de Cristo, ¿verdad? Y entonces el ejemplo inclusive que puso Jesucristo, ¿verdad? Que es más difícil que entre un camello en el ojo de la aguja, ¿verdad? Lo difícil que era esos camellos con esa gran carga, entrar por una puertecita que prácticamente era para peatones, era difícil. Entonces, realmente esas situaciones hay veces que tenemos, ya sean situaciones materiales, ya sean relaciones, etcétera, que pueden ser para nosotros motivos de caer y nosotros sabemos, porque ahí las tenemos en nuestras vidas. Ya ha significado
tropiezo para nuestras vidas, pero no nos queremos deshacer de él. Creo que eso es donde tenemos que prestarle atención. Sí, yo estoy de acuerdo con Rafael. Generalmente pedimos que nos cure, ¿verdad? Que nos dé, que nos hace aquí, pero esas cosas que nos hacen sentir superior, esas cosas que nos hacen sentir inteligente, ni siquiera las tocamos con él, ¿verdad? No, no, no llegamos a esos puntos. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir cómodos, nos hacen sentir en un pedestal. Lo que yo le quería preguntar era, aquí, ¿cómo no llegan estos versículos a confundirse, que la gente los utilice a que se haga en la carne, ¿verdad? O sea, si mi mano, si mi ojo, si mi pierna, pues es mejor cortártela que ir para acá. Y la gente la traduce a sus propios pecados y intenta hacerlos, pero fuera del Espíritu Santo. Y eso es como estar pegándole al clavo, ¿verdad? Como decía Pablo, estar pegándole las patadas. O sea, ¿cómo, cómo no caemos en eso? Esa era mi pregunta, ¿verdad? Porque la intención está, yo creo que todos tenemos esa intención, ¿verdad? Y yo me he puesto a pensar, pues así como voy a terminar sin miembros, ¿verdad? Si me pongo así literalmente, pues me voy a quedar sin nada. Pero eso es pensando en la carne. Yo sé que es ponérselo a Dios, ¿verdad? Pero como dice Rafael, muchas veces solo le ponemos a Dios lo que nos conviene, lo que estamos dejando, lo que estamos dispuestos a dejar ir, ¿verdad? Pero no a lo que no nos deja seguir creciendo, que eso significa que nosotros menguemos y Él crezca, ¿verdad? Porque nos gusta ser más, eso no lo ponemos, pero llega un punto en donde nos confundimos y empezamos a tratar de hacer eso con buena intención, pero en la carne, y eso como que nos consume. Es mi pregunta. Bien, ¿Voy a? Solo una pregunta en estos versículos que estamos tocando ahorita. Cuando dice mejor córtatela, porque es mejor entrar manco, tunco o ciego al reino de... Esa palabra córtala tiene otro significado en el griego. Le podemos preguntar a Toño el otro domingo, vos sabrás, o es córtala literal. Te está deteniendo, te está limitando.
Que son mis hijos. Sí, o sea, más. Honra.
Es bien interesante la situación de esta palabra, porque realmente Dios lo que quiere es que nosotros nos dispongamos a lo que Dios, al plan que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces en ese plan que Dios tiene para nosotros implica cortarnos algo que nosotros hemos considerado muy valioso y tirarlo a un lado. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios y el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es lo que es la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros es la obra perfecta de Él en su plan y por supuesto de colada es lo mejor para nosotros. Pero entonces la intención y lo importante en esto es que sabemos de que si es una relación, por ejemplo, que nosotros consideramos que no podemos vivir sin esa relación y la cortamos porque Dios nos está diciendo que esa relación es la que está siendo el motivo para no cumplir la obra de Dios, para no llegar delante del Señor. Entonces vamos a tener que saber y tener la confianza de que Él va a restaurar esa relación con otra relación que eventualmente sí va a ser lo adecuado para nosotros dentro de la obra de Dios. Que allí es donde es la obra perfecta de Dios en nuestra vida. Pero Dios necesita que nosotros estemos dispuestos a cortar lo que sea que nos estorbe. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en las últimas palabras del 49 y 50, nos lo está diciendo. Nos dice, buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? O sea, nos está diciendo que nosotros, cuando cumplimos, nos disponemos a cumplir el plan de Dios en nuestra vida, somos la sal de la tierra, ¿verdad? Pero si nosotros no hacemos, no cumplimos para nosotros, no vamos a salar. Entonces, ¿quién va a salar? Pues prácticamente Dios aquí nos está diciendo en la palabra el motivo por el cual nos está diciendo que si tenemos que arrancarnos un ojo o cortarnos un pie o una mano, es porque tenemos que ser la sal de esta tierra. Ahí está la respuesta. Creo una cosa, ya volviendo al principio de la reunión, cuando dijiste vos que la realidad nadie contesta, ¿qué pensaron de esto? Todo el mundo como que son mudos, nadie quiere opinar. La realidad a mí me gustó mucho la participación de Rafael y de Normita, ¿eh? La semana pasada, cuando empezaron a mencionar de la cuestión de la oración, Rafael mencionó como 5 o 6 o más veces diferentes versículos de por qué uno debería tener la fe, que la fe era la que realmente lo hacía sentirse que se acercaba más a Dios. Sin embargo, tal vez me equivoco yo en mi interpretación, le dijeron a él y se convirtió la plática como que nosotros estábamos utilizando a Dios para que nos hiciera todo lo que nosotros queríamos y no lo que él quería. Y yo sentí que Rafael con mucha educación se quedó callado, no volvió a decir nada sobre el tema, lo mismo Normita. Pero la realidad es que nosotros el problema que tenemos es que como pertenecíamos a otra iglesia, que es lo que le pasa a Rafael, él mencionó todos los versículos que ha aprendido en toda su vida,
pues son posiblemente los que están de moda ahora, que ya no estamos equivocados, ya no tenemos, Dios no es el dador, no es el Santa Claus para estarnos regalando cosas. Entonces la realidad se siente la persona que va a hablar. Yo, por ejemplo, casi siempre participaba. Varias veces he sentido que tal vez lo que digo está equivocado, como naturalmente yo soy humano, pues, pero siento que la respuesta que se me da es como cortante. Entonces, en vez de decirme, mira, ya me agarraste la idea. No forzosamente que vos contestás pesado, cualquiera de los que estén en la reunión. Hay varias personas que son malcriadas y no tienen la culpa de ser malcriadas. Vamos a ver. Claro, claro. Sí, claro. Claro.
Sí, yo solamente decirte, Boyan, que yo creo que en lo personal yo, si doy un comentario que está equivocado, le voy a pedir a cualquiera de este grupo que me corrija, por favor, porque yo lo que necesito es aprender. ¿Verdad? Igual, si yo creo que alguien está equivocado, voy a levantar la mano y voy a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo por esto y esto. Que yo creo que esa es la dinámica que nosotros tratamos de seguir en esta reunión, ¿verdad? Y nadie debe sentirse cohibido porque lo corrijan o porque le digan que no es como él piensa, muy por el contrario, creo agradecido, y de igual forma, si tiene que corregir a alguien, no sé si, cuando digo corregir a alguien, no estoy hablando de corregirlo personalmente en sus actitudes, eso es otra cosa, estoy hablando de doctrina, de lo que estamos aprendiendo. Exactamente, porque para eso estamos. Yo creo que no tendríamos amor el uno por el otro si nos dejamos creer un error. Así es que ese es mi comentario a eso. José Luis, realmente te invito a que cuando quieras hablar, tengas alguna opinión, tengas alguna duda, que lo digas. Tomas la palabra y dilo, José Luis. Porque recuérdate que aquí es la palabra de Dios la que se está hablando y es el Espíritu de Dios el que está actuando en cada uno de nosotros. No es Boyan, no es Toño, no soy yo, aunque parezca que yo hablo mucho, ¿verdad? Pero no, es el Espíritu de Dios, es Dios, José Luis. Así que ten la confianza. Y específicamente en el caso tuyo, cuando tú hablas yo te escucho, porque verdaderamente en la manera como tú dices las cosas, pero las dices, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, hay veces como que soy muy político y cosas así, ¿verdad? Muy como suave, ¿verdad? Pero no, entonces te invito, José Luis, hazlo. ¿Por qué? Porque recuérdate que aquí no estamos en un debate de cualquier otra cosa, es la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que va a actuar. Gracias, Rafael, muy fino. Yo quiero decir algo, Toño, voy. Sí, no, Toño no está. Yo creo que chicas, esta vez fue que se me olvidó lo que iba a decir. Qué triste. Sí, qué triste. Pero eso sí, importante algo es que le doy gracias a Dios porque estamos entendiendo bastante, mucho más de lo que parece, porque no, más que todo porque no compartimos, que deberemos de hacerlo, aunque pues yo tengo ese problema ahí que me cuesta un poco, pero pues aprendemos tanto y hay que pedirle a que Dios nos ayude y que no estemos en el nos estorba, todo nos estorba a nosotros, todo, ¿verdad? Sí, cualquier cosa. Así es que tenemos un problema, ya Dios, ahí sí es grande, pero cuando ya salimos del problema, cuando ya volvemos otra vez, nosotros en el pedestal, pero Jesús allá atrás, eso no es posible. Sí. Domingo. El domingo. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno.